Hermanos, muy buenas tardes. Hoy en este tiempo habremos muchos hermanos que decimos que el Señor nos está castigando, que Jehová nuestro Padre nos está castigando. Pero esa es una mentira de que Satanás les ha metido en la cabeza, hermanos. Porque aquí en el capítulo 14 de Isaías, verso del 12 al 17, dice que Él hace temblar los reinos, todo lo que pasa en la tierra, para que los hermanos blasfemen contra el Señor, hermanos, que Él nos está castigando. Pero esa es una mentira que Satanás le ha metido al mundo, hermanos. Así es que el Señor, nosotros no podemos ser tocados por el Señor, porque el Señor Él es santo y así tenemos que ser nosotros santos, porque mandó a su Hijo, que es nuestro Señor Jesús. Él tiene la llave para llegar con Él y a nosotros, y tiene la llave del abismo también. Y nosotros somos iglesia. Nosotros nos dio la llave de la luz, que es Él, y nos dio la llave del abismo. Qué maravilloso es Papá Jehová, que mandó a su Hijo, que por medio de su Hijo nosotros tenemos vida eterna. Porque aquí Romanos capítulo 10 nos dice: aquí Romanos capítulo 10 dice, de verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, dice. Bendito sea el Señor, hermanos, que el Señor mandó a su Hijo para que nosotros tengamos la vida eterna, hermanos. Entonces hoy en este tiempo vemos muchos hermanos que dicen que el Señor nos está castigando, pero esa es una mentira que Satanás ha metido, hermanos. No digamos eso, hermanos, porque el Señor nos ha mandado a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces no tenemos que decir eso, hermanos, tenemos que leer la palabra del Señor para que nosotros seamos salvos, hermanos. Y aquí en la carta de Santiago dice, en la carta de Santiago, capítulo 1,
verso 14 al 15 dice, sí que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia des- después que ha concebido la luz el pecado. Entonces él nos está hablando que si todo aquel hermano, hermana que no tiene a Cristo Jesús, entonces él está revolviendo la luz con el pecado, y por su pecado, el pecado dice en el verso 16, siendo consumido la luz, la muerte. Hermanos, por eso nosotros somos luz, pero si no tenemos a Cristo Jesús, andamos entre luz y tinieblas. Entonces la tiniebla consume el pecado y se lleva a la muerte a la persona, que es el camino de Satanás, hermanos, porque nosotros tenemos la llave de la luz y la llave del abismo. Qué lindo es Jehová nuestro Padre, que nos dio a su Hijo maravilloso, que por medio de él nosotros tengamos la vida eterna, como papá Jehová se la dio a su Hijo Jesús. Y así tenemos que ser nosotros, que tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y que lo vivamos, para que el día de mañana que nosotros se nos llegue la hora de morir, estemos con Cristo Jesús. Hermanos, entonces teniendo a Cristo Jesús y siendo bautizado y haciendo lo que papá Jehová nos dejó en su libro maravilloso que es la Biblia, que por medio de la Biblia nosotros llegaremos con Cristo Jesús predicando la verdad, con aquel amor maravilloso que, que su Hijo de Jehová vino a dar por nosotros, hermano. Así es que tenemos la llave que es la luz, que es Cristo Jesús, y la llave del abismo de nosotros. Depende, hermanos, de cada uno de nosotros. Depende, hermano, hermana. Así es que tenemos que pensar eso, hermana, hermano. Si nos queremos ir con Cristo Jesús, tenemos que hacer lo que Cristo Jesús fue con nosotros, hermanos. Gracias, papá Jehová, por darnos ese camino maravilloso, Padre, papá Jehová, por darnos esa llave maravillosa que es Cristo Jesús y estar con Él. Gracias, papá Jehová, que tú nos adoras, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, Señor Jesús. Dale fuerza a mis hermanos, papá Jehová, que prediquen la verdad que tú nos dejaste escrito en tu libro maravilloso, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, Señor Jehová. Gracias, Señor Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, Señor Jehová. Gracias, papá. Gracias, papá Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, Señor Jesús. Amén.